Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a decorar una caja de madera. Después de hacer unos cuantos vídeos más elaborados, me apetecía algo más relajado, sin tener que estar pensando ni en medidas ni complicándonos la vida, simplemente disfrutando del momento. Es de estos trabajos que aún no sé cómo la voy a decorar. Vosotros ya la habréis visto en la miniatura, pero para mí todavía es sorpresa. Así que, si queréis ver cómo lo hago, acompañarme, que empezamos. Lo primero, quitarle los herrajes y pasarle una lija de grano fino a toda la madera. Lo siguiente, le voy a aplicar pintura acrílica blanca para taparle el poro a la madera y conseguir un fondo claro. También podríais utilizar gesso. Y se la voy a aplicar tanto por dentro como por fuera y dejaré secar. Este tipo de cajas, que es madera sin tratar, cuando trabajamos con ella, la primera capa de pintura que le ponemos suelen hacer como unos pelitos, unas astillitas. Para conseguir un acabado más suave, una vez haya secado la primera capa de cualquier producto que hayamos puesto, le pasaremos otra vez la lija de manera muy suave y seguiremos trabajando con ella. Le voy a aplicar una segunda capa de pintura acrílica blanca. El siguiente paso va a ser hacer decoupage en la tapa. Para ello voy a utilizar esta servilleta que me enviaron de Dipinto di Blu. Ya la tengo hace muchísimo tiempo y no sé si todavía estará en stock, si no estará descatalogada. Pero bueno, si no está este diseño, hay muchos otros que seguro que también nos pueden gustar. Y en esta ocasión, como ya hace mucho tiempo que no hacemos el decoupage con calor, pues ha llegado el día de hacerlo en este trabajo. Y para ello voy a utilizar cola blanca. Con esta manera de hacer el decoupage os aseguro que no os va a quedar ninguna arruga. Aplicamos una capa de la cola blanca en toda la superficie. Tiene que ser una capa finita y asegurándonos de que cubra toda la tapa. No nos podemos dejar ningún huequecito sin la cola porque ahí no se nos pegaría la servilleta. Y una vez cubierta lo dejaremos secar. Para hacer este tipo de decoupage necesitamos papel de horno, papel vegetal y una plancha sin vapor y la temperatura de media a baja, que no esté muy caliente. Le retiramos las capas a la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Y vamos a ir colocándola en su lugar. Como yo quiero forrar también los laterales, voy a tener que aprovechar los trocitos que me van sobrando. Voy a empezar por la parte de arriba. Colocamos nuestro papel de horno y lo único que tenemos que ir haciendo es ir planchando. Con el calor reactivamos el adhesivo. Vamos pasándolo por toda la superficie e iremos comprobando que se vaya pegando bien. ¿Veis? Si tiro de la servilleta ya está pegada y no tiene ni una sola arruga. Así vamos a ir haciendo los laterales. Y con una lima de uñas vamos a ir retirando el sobrante y adaptando la servilleta.
Ahora, para proteger la servilleta le vamos a aplicar de nuevo una capa del adhesivo medium para decoupage o cola blanca. Esta vez la rebajaremos con un poquito de agua y lo dejaremos secar. Pasamos a pintar la base de la cajita y para ello me he fijado en mi servilleta y he buscado unos tonos similares. He encontrado el color pergamino, pero es un poquito demasiado oscuro para lo que yo quisiera, así que lo he rebajado con unas gotitas de blanco. Estoy utilizando pintura acrílicas y lo voy a pintar tanto por dentro como por fuera, las capas que necesite hasta cubrir la superficie. Pasamos a envejecer toda la caja. Fijaros, el interior de la tapa ya lo tengo y vamos a hacer lo mismo en la base. Y en la parte de la servilleta también, pero en la servilleta solo un poquito por los bordes. Para ello voy a utilizar pintura óleo, pero podéis utilizar pinturas acrílicas, pátinas, ceras envejecidas, lo que tengáis, con un pincel despelujadito y con poquita carga de pintura. A pequeños círculos vamos a ir aplicándolo por los cantos y con una toallita de bebé que esté prácticamente seca difuminamos los bordes. Lo siguiente, vamos a simular unas cinchas de cuero viejo. Mi cajita, al ser redondita por arriba, tiene forma de baúl, así que no le voy a poner hebillas, sino simplemente va a ser decorativo. Y para ello vamos a utilizar papel craft. Este lo estoy reutilizando de una bolsa de compra. Cortamos una tira de 4,5 centímetros de ancha y larga que rodee nuestra base. Luego haremos otra pieza para la parte de la tapa. Marcamos 1,5 centímetros a cada lado y por estas marcas doblaremos. Con las marcas ya hechas vamos a pegar estos pliegues. Esta pieza la vamos a arrugar toda. Y ahora para darle color yo voy a utilizar tinta de tampón para sellos en 2 tonos de marrón. Si no tenéis de este tipo de tinta, bueno, pues con pintura acrílica y una esponjita descargáis el exceso de pintura y también lo podéis hacer. Con el marrón más oscuro vamos a pasar de manera suave para marcar solamente las arrugas del papel. Y ahora con el marrón más clarito le damos a todo el papel. Y ya está listo. Ahora vamos a pegarlo a 2,5 centímetros del borde. Para pegar las correas de cuero en la tapa le he puesto las bisagras momentáneamente para que se me quede bien ajustada la tapa a la base. Y ahora voy a marcar donde tengo que pegar la parte de arriba. Para el interior de la tapa, un estarcido ayudándome de una plantilla.
Pues así es como va quedando y ahora solo queda proteger todo el trabajo. Pero como yo he utilizado pintura óleo, me voy a tener que esperar a que se seque porque tarda un poquito más que la pintura acrílica. Pero en cuanto esté todo seco, lo voy a proteger con un barniz en spray en acabado mate. Le aplicaré 2 capas, dejando secar entre capa y capa, y terminaremos nuestra caja. Ya se ha secado y le he puesto los herrajes. Y ahora quiero colocarle esta pieza metálica que tengo envejecida aquí en el frontal. Lo voy a atornillar, podría también pegarlo, pero quiero utilizar tornillos porque se la quiero quitar y hacer moldes de esta y otras piezas que tengo parecidas a esta. Así la puedo utilizar en este trabajo, pero quedarme con un molde para poder hacer más piezas como esta porque me encanta. Así que la vamos a colocar, sacamos el centro del frontal, le colocamos los tornillos y ya estará listo. Y así es como ha quedado la caja. Sin utilizar demasiados materiales podemos hacer decoraciones como esta, bonita y sin complicaciones. Si os gusta, darle like al vídeo y compartirlo. Y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y yo os espero aquí todos los martes y viernes con ideas nuevas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.